¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Feliz año 2022. Bienvenidos sean nuevamente a las sesiones mensuales del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. Es un gran placer estar nuevamente con todos ustedes después de todo este año que tuvimos intenso, con muchas actividades, con nuestro Congreso Nacional, etcétera. Y pues seguimos con estas sesiones muy interesantes, así que pues ustedes sean bienvenidos. Yo soy el doctor Juan Antonio Calderón González, estoy transmitiendo desde la ciudad de Monterrey. Y pues en esta ocasión tenemos nuevamente, pues, ¿qué les puedo decir? Una sesión súper interesante. Este año va a estar muy bueno. Les recomiendo que se queden en nuestras sesiones porque vamos a tener grandes sorpresas, grandes invitados con nosotros. Y pues el día de hoy no es la excepción. Tenemos un gran invitado, tanto internacional como nacional, que en un momento les voy a presentar. Pero bueno, pues antes de iniciar nuestra sesión de este mes de enero del 2022, quisiera presentarles a nuestro presidente, el doctor Julio César Mijangos, quien está con nosotros y quien nos va a dar un mensaje de bienvenida a todos ustedes, nuestros excelentes intensivistas del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a estas nuevas sesiones para el año 2022. Es la primera actividad que tenemos oficialmente programada dentro del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y con esto arrancamos las actividades de este año. Primero que nada, bueno, agradecerles a todos su entusiasta participación en las sesiones que hemos podido realizar todo el año pasado, así como también en el Congreso, que creo que fue todo un éxito para todos. Muy agradable haber podido haber visto a muchos de ustedes. Y bueno, en ese pequeño remanso que tuvimos de tranquilidad en medio de la pandemia, lo pudimos realizar. Espero que este año nos podamos ver pronto y la mayor parte de ustedes en la ciudad de Guadalajara acabó el curso este año. Básicamente, bueno, mi intención es solamente refrendar el compromiso que tenemos este año para trabajar a través de los capítulos y con las diferentes sociedades y colegios estatales de terapia intensiva que forman parte y son pues la esencia de este colegio. Dar la bienvenida, agradecerle obviamente al doctor Calderón todo su apoyo y la participación que ha tenido en estas sesiones y agradecer a tan distinguidos invitados como es el caso del día de hoy con el doctor Evan Bollier, que nos dará esta sesión junto con el doctor Miguel Ángel Ibarra, quien es parte de nuestro colegio y es un excelente médico para en relación de este tema. Por nada, sean bienvenidos todos y estén al pendientes de nuestros nuevos proyectos que este año seguramente saldrán pronto. Retomaremos las actividades de los webinars, así como también la participación con los podcasts. Así es que, pues seguimos trabajando para todos ustedes. Esperemos que el colegio cada vez pues se nutra de toda su participación y logremos un año exitoso para este 2022. Bienvenidos, felicidades a todos y muchas gracias por mantenerse conectados. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, Julio, por tu mensaje. Y pues sí, efectivamente, les damos la bienvenida a todos. Esperamos que este año sea excelente para todos. Tenemos grandes actividades, nuestro Congreso Nacional en la ciudad de Guadalajara. Y pues bueno, vamos a iniciar en esta ocasión ya con nuestra sesión de este mes de enero del 2022. Y pues estamos muy contentos por estar iniciando con grandes personalidades. Como les comentaba en un principio, vamos a tener como comentarista nacional al doctor Miguel Ibarra Estrada, quien lo conocemos muy bien, ya que él es un destacado intensivista también a nivel nacional de la ciudad de Guadalajara. Él es compañero nuestro amigo, el buen amigo Mike, puesto que él también participa en la Asociación Mexicana de Ultrasonografía Crítica y Urgencias en nuestra unidad de WinFocus Guadalajara. Es un excelente profesor y además él se desempeña como intensivista en el Hospital Civil de Guadalajara. Él recientemente ha publicado varios estudios muy interesantes, son publicaciones relevantes en revistas indexadas sobre algunos temas de ventilación y recientemente sobre prono despierto y también ha participado en algunas publicaciones importantes sobre ventilación mecánica, etcétera, sobre todo ahora con la pandemia de COVID-19, de tal manera que es un excelente intensivista muy destacado a nivel nacional.
Y nuestro conferencista internacional, el doctor Iwan Goliger, como ustedes seguramente lo conocen, ha participado en múltiples estudios muy grandes a nivel internacional. El doctor tiene más de 90 publicaciones indexadas sobre diferentes temas, pero principalmente sobre ventilación mecánica protectora, etcétera. Ha publicado muchísimos estudios que seguramente ustedes han leído, puesto que muchos de ellos son multicéntricos, muy, muy grandes. Así que bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Ewan Goliger desde Canadá. Él es profesor de medicina de la Universidad de Toronto y está en el Hospital General de Toronto. Desde ahí nos va a estar dando esta sesión completa y absolutamente en vivo, así que los esperamos al final con sus preguntas, con sus comentarios, puesto que se las podemos dar al doctor Iwan completamente en vivo y al doctor Miguel Ibarra igual. Así que bienvenidos, pónganse cómodos porque vamos a disfrutar de una gran conferencia con el doctor Iwan Goliger desde Toronto, Canadá. Muchas gracias, iniciamos. Hola, buenas noches. Quiero agradecer al doctor Calderón y al Colegio Mexicano de Medicina Crítica por esta invitación tan prestigiosa. Estoy muy agradecido con ustedes y gracias por la oportunidad de participar en estas sesiones tan interesantes. Es un verdadero honor estar con ustedes. Soy profesor asistente de la Universidad de Toronto y científico e intensivista en Toronto, y hoy voy a presentar el tema de ventilación protectora de diafragma y pulmones, el qué, el por qué y el cómo. Estos son mis conflictos de intereses, algunos conflictos de intereses con algunas compañías con las que colaboro. Entonces, la ventilación mecánica moderna sabemos que salva vidas. Y este artículo clásico de Copenhague de principios de los 50, en donde la ventilación de presión positiva se usaba para tratar la insuficiencia respiratoria, mostró una gran reducción en la mortalidad de casi 90% hasta 40% después de la institución de ventilación de presión positiva. Y no cabe duda de que los ventiladores salvan vidas y durante la pandemia reciente de COVID-19 ha sido el caso y sigue siendo una parte central de la medicina intensivista. Pero por supuesto, ahora entendemos que el ventilador solo puede hacer ciertas cosas. Así que hay que reconocer las lesiones a los pulmones, que es un descubrimiento central en nuestro campo. Y en este artículo de Webb Eternity demostró que altas presiones derivan en hemorragias rápidas en los tejidos pulmonares. Y eliminar las presiones y ventilar con bajas presiones con un PIP tendía a reducir el grado de edema pulmonar y lesión pulmonar. Y esto fue la base para un artículo publicado hace 20 años que demostró una disminución significativa en la mortalidad con volúmenes sidales menores en ventilación. Y debemos aplicar un ventilador de manera que sea seguro y protector para los pacientes. Ahora también sabemos que el pulmón, la recuperación del pulmón es esencial para el desenlace del paciente, pero también el diafragma es muy importante para los buenos desenlaces del paciente. En este artículo que publicamos hace 2 años, demostramos que el grosor del diafragma afuera de la ventilación mecánica predecía una ventilación mecánica prolongada si el grosor basal del diafragma se mantenía. Así que esto sugiere que el diafragma puede ser importante porque estos pacientes requieren un largo periodo de ventilación si el diafragma sigue en valores basales. Así que esto resalta la importancia del diafragma. Y el hecho de que el ventilador daña el diafragma ahora es bien reconocido. Esto fue descrito por primera vez hace 30 años por Knisley y colegas. Vio que las anormalidades del músculo diafragmático en neonatos con pulmones ventilados. Encontraron que el pulmón del neonato
Era así al nacer y después cuando murió. Encontraron que el diafragma estaba más atrofiado y era más fibrótico en comparación con muestras de diafragmas que habían estado en un ventilador por periodos cortos de tiempo. Este fenómeno es muy bien reconocido como la disfunción del diafragma inducida por ventilador. Se ha vuelto la segunda prioridad para configurar el ventilador. La meta es evitar la atrofia del diafragma y que el paciente siga respirando espontáneamente, esperando que podamos ayudarlos a recuperarse rápidamente. Esta plática se trata de cómo integramos la idea de protección a los pulmones con la idea de protección al diafragma y presentar evidencia con un abordaje integrado y enfatizar la importancia de prestar atención a cuántos pacientes están respirando cuando usan ventilador. Entonces, este artículo de Dreyfus y colegas es un artículo clásico en el estudio de ventiladores y lesión pulmonar. Este es un artículo que dio lugar al concepto de barotrauma. En este artículo lo que hicieron es aplicar 3 diferentes condiciones: una alta presión con un volumen tidal alto y una presión de vías aéreas alta con una baja presión corriente. Perdón, con volumen corriente bajo. Ahora, encontraron que esto era un importante determinante de la lesión pulmonar y encontraron que se ve una alta presión y una estrategia de alto volumen, y un ventilador con una baja presión y una estrategia de bajo volumen corriente tenía más altos niveles de neumotórax y de permeabilidad, y sugiere que la lesión está determinada por el volumen corriente y un bajo volumen corriente que usa una presión más alta. Esto sugiere que realmente hay poca lesión aquí. Esto sugiere que el volumen corriente en lugar de la presión de las vías aéreas sea el objetivo para la protección de los pulmones y dio lugar al concepto del volutrauma. El problema es que podríamos enfocarnos principalmente en el volumen corriente, y quiero explicar que el volutrauma es un exceso de esfuerzo pulmonar, que es un problema de presión, no un problema de volumen. Quiero explicar a qué me refiero. Imaginen que hay dos pacientes, el paciente A y el paciente B. El paciente A tiene un mayor volumen y el paciente tiene un volumen expiratorio menor. Si aplican el mismo volumen corriente a estos dos pacientes, el paciente A va a experimentar menos esfuerzo pulmonar que el paciente B, porque hay más pulmón para acomodar ese volumen. Así que el esfuerzo que resulta del volumen corriente está en función no solo del tamaño del volumen corriente, sino también de la ventilación. Lo que fue muy importante es que la magnitud de este esfuerzo se refleja por la presión transpulmonar. La diferencia entre la presión de las vías aéreas nos dice cuáles son la magnitud del esfuerzo pulmonar. Así que es la presión transpulmonar lo que nos estamos dirigiendo cuando queremos limitar la lesión pulmonar. Ahora, esta cuestión de si debemos dirigirnos al volumen versus presión ha sido un debate durante varios años. Los artículos de Amato y colegas y de Warner y colegas han demostrado que la presión aplicada al pulmón está muy asociada con un mal desenlace. Y esto ha sido replicado muchas veces, pero el problema, por supuesto, y que la presión alta no es un indicador de las configuraciones del ventilador, sino también de un pulmón más seriamente dañado. Así que pacientes con altas presiones tienden a tener una mayor mortalidad. Quizá esto significa el hecho de que estos pacientes estaban más enfermos y tenían una lesión pulmonar más grave. Así que recientemente publicamos un estudio en donde vimos la cuestión de si el grado de beneficio de pacientes con elastancia baja y alta. Déjenme explicarles este abordaje. Si tenemos un paciente
con un mayor índice entre el volumen pulmonar va a ser un paciente con una menor elastancia o una menor rigidez, porque cierto volumen corriente va a generar menos presión porque tiene un mayor volumen pulmonar. Entonces, cuando se reduce el volumen corriente por una cierta cantidad, van a lograr una menor reducción en la presión. Y en teoría, una menor reducción y esfuerzo. En teoría, esto es menos benéfico. Mientras que en un paciente con un volumen expiratorio menor, si reduce el volumen corriente en la misma cantidad, debe haber una menor reducción en el esfuerzo y una mayor reducción en la presión. Y de nuevo, como este paciente tiene un volumen expiratorio menor, tienen una mayor elastancia o una mayor rigidez. Esto va a predecir los pacientes con alta elastancia tienen un mayor beneficio de un volumen corriente bajo que pacientes con baja elastancia. Y la pregunta que quisimos abordar es que si en los estudios de ventilación el beneficio del volumen corriente bajo de acuerdo con la elastancia del sistema respiratorio. Para ilustrar cómo funciona en estos estudios, aquí tenemos datos de 5 estudios. Pacientes fueron aleatorizados a un volumen corriente alto o bajo. Y aquí demostramos la distribución del volumen corriente de acuerdo con la elastancia respiratoria de los pacientes. Pueden ver que los pacientes con baja elastancia tienden a tener 10 o 12 ml por kilo y los pacientes con alta elastancia tienen una menor separación en el volumen corriente, 8 ml por kilo versus 5 ml por kilo, o 9 ml por kilo versus 5 ml por kilo en pacientes con mayor elastancia. Así que entre mayor separación en el volumen corriente y la elastancia, y esto se debe a estas estrategias de alto volumen corriente, limitan la presión de las vías aéreas en cierto grado y fuerza a que el volumen corriente baje cuando la elastancia es mayor. En contraste, pueden ver que las presiones son muy bajas en ambos grupos con baja elastancia y muy altos en pacientes con alta elastancia. Una mayor diferencia en la presión entre los grupos con alta elastancia y una menor diferencia entre grupos con baja elastancia. Así que, si es así, el beneficio de la protección pulmonar se logra bajando el volumen corriente y el beneficio de esa estrategia debe ser el mismo básicamente en todos los pacientes, sin importar su elastancia, porque tienen una reducción similar en el volumen corriente en la elastancia. Pero si el beneficio del menor volumen corriente se basa en una reducción de la presión, debe haber un menor beneficio en la mortalidad. Y de hecho, esto es exactamente lo que encontramos en este análisis. Vemos una gran separación en el riesgo de muerte entre un volumen corriente alto y aquí pueden ver una pequeña diferencia en la presión de vías aéreas. Esto sugiere que el mayor beneficio de un menor volumen corriente se logra en pacientes con una alta elastancia respiratoria. Esto realmente sugiere que en lugar de dirigirnos a un valor volumen para proteger al pulmón, debemos dirigirnos a una menor presión. Y aquí pueden ver que inclusive en el grupo de alto volumen corriente, donde la presión era 170 centímetros de agua, estos pacientes tenían una muy baja elastancia. Vemos que no hay beneficio en la mortalidad de un menor volumen corriente. Probablemente el beneficio era de menos del 50%. Así que esto refuerza el hecho de que quizá esté bien protegido cuando la presión es de 50 o menos y en consecuencia esto se vuelve el objetivo para lograr una ventilación segura y protectora del pulmón. Así que argumenté aquí que lo que protege a los pulmones es el volumen, no la presión. Ahora, el objetivo para proteger al diafragma es el esfuerzo respiratorio, la presión ejercida por los músculos respiratorios. Aquí tenemos un clásico artículo de Levine y colegas que demuestra la atrofia de la miofibra. Este es de un donante que llevaba muerto entre 16 y 17 horas en comparación con controles que habían sido ventilados durante 3 o 4 horas después de cirugía. Aquí hay una reducción marcada en el área miofibrosa en constante. No había diferencia entre los donantes y los pacientes quirúrgicos. Esto sugiere que la atrofia
rápida ocurre después de la actividad del diafragma y este artículo demostró la existencia de atrofia del diafragma durante la ventilación mecánica. Ahora bien, hay diferentes mecanismos de lesiones al diafragma durante la ventilación mecánica, lo que llamamos miotrauma. En este caso, este diafragma, atrofia del diafragma se observa que es en esencia cuando el diafragma ya no se está siendo usado. Es atrofia por desuso que resulta de sobreasistencia del ventilador. Por otro lado, también podemos tener miotrauma por subasistencia. Y muchos estudios experimentales han mostrado que durante estos casos, durante la carga de resistencia del músculo del diafragma, la arquitectura del músculo pasa por este patrón organizado de arquitectura que se muestra a la izquierda y aquí tenemos una arquitectura muy desorganizada mostrada a la derecha, donde pueden ver que las células inflamatorias se infiltran en el tejido. Así que este periodo puede inducir esta lesión muscular e inflamación, y esto se le llama miotrauma por subasistencia por una lesión inducida por carga. Ahora bien, hay algunos datos que sugieren que estas formas de lesiones se desarrollan durante la ventilación mecánica. Con el tiempo, durante la ventilación ventilación mecánica y la atrofia diafragma, vemos como 40% tienen un grosor bastante estable con el tiempo, y en este grupo pequeño hubo un incremento rápido en el grosor del diafragma. Ahora, lo que es impresionante observar es que estos cambios en el diafragma con el tiempo están asociados directamente con el nivel de contractilidad del diafragma medida por ultrasonido, con la fracción de engrosamiento corriente. Pacientes con bajo nivel de actividad del diafragma sin engrosamiento del músculo durante la inspiración tenían una rápida disminución en el grosor del diafragma con el tiempo. De manera interesante, este aumento rápido del grosor del diafragma con el tiempo está asociado con bajos niveles de contractilidad del diafragma. Y parece haber un nivel intermedio de contractilidad que está asociado con un nivel relativamente estable. Esto es un nivel moderado de esfuerzo moderado que debe evitarse en ventilación para disminuir para evitar el decremento del grosor del diafragma. Y esto parece ser importante porque estos aumentos y decrementos parecen estar asociados con la ventilación mecánica prolongada. Yo veo aquí que entre más disminuye el diafragma de niveles basales, baja la probabilidad de que el paciente sea liberado de la ventilación mecánica. Y algo interesante, entre más el diafragma aumente de valores basales, baja la probabilidad de liberación de la ventilación. Esto sugiere que realmente debemos mantener el grosor estable con el tiempo e evitar atrofia y un esfuerzo excesivo para aumentar el grosor. Hipotetizamos, aunque no le hemos demostrado, que este incremento en el grosor no representa atrofia, sino una inflamación aguda muscular y edema. Y esto predice que el nivel óptimo estaría asociado con una duración más corta de la ventilación. Y hay datos que confirman eso. Vemos aquí niveles relativamente bajos de grosor y altos niveles de grosor de diafragma durante 3 días de ventilación están asociados con una ventilación más prolongada que un nivel intermedio de esfuerzo. Así que son sujetos sanos que respiran por sí solos. Este es el objetivo para una estrategia que proteja los pulmones, que busca llegar a niveles adecuados de esfuerzo en pacientes ventilados mecánicamente. Todas estas observaciones dan lugar a lo que yo llamo la vía del miotrauma o la hipótesis del miotrauma. Y la hipótesis es cómo configuramos el ventilador. Si no es adecuado, puede haber un esfuerzo inspiratorio insuficiente o excesivo que lleva a lesión del diafragma y también lleva a una dependencia prolongada del ventilador.
Y esos desenlaces están asociados con una ventilación mecánica prolongada. Para probar esta hipótesis, usamos un análisis de mediación técnica para demostrar que las configuraciones adversas del ventilador, por ejemplo, un modo de control en comparación con un modo asistido, estaba asociado con más atrofias y lesiones, y eso estaba mediado por un esfuerzo inspiratorio excesivo o insuficiente. Por otro lado, el esfuerzo inspiratorio insuficiente está asociado con una mayor dependencia al ventilador. Esta asociación fue mediada por los cambios en el diafragma. Así que esto sugiere, pero no confirma la existencia de un tipo de vía causal. Y también sugiere que si intervenimos desde un principio para optimizar las configuraciones del ventilador, la posibilidad de evitar que se desarrolle lesión al diafragma y que se prolongue el uso del ventilador es mejor. Aquí debemos optimizar el esfuerzo respiratorio del paciente con ventilación mecánica. Ahora, el problema, por supuesto, es que una vez que empezamos a respirar espontáneamente, el diafragma se contrae y si se contrae vigorosamente, de hecho puede sobreestirar el pulmón y puede provocar una lesión pulmonar. La cuestión es que el estrés pulmonar está determinado por la magnitud del estiramiento en diferentes partes del pulmón, y la presión transpulmonar es una función de la presión aplicada a las vías aéreas por parte del ventilador y la presión pleural generada por el diafragma contraído. Las presiones pleurales positivas o negativas, y estas gráficas muestran que un paciente con una presión de vías aéreas de 60 centímetros de agua parecía leve, acompañado por algunas presiones de más de 30 centímetros de agua. Así que la presión total de distensión es de 40 centímetros de agua. Realmente nos estamos enfocando, si solo prestamos atención a la presión de las vías aéreas y no el esfuerzo respiratorio del paciente, nos falta la magnitud real de la distensión pulmonar durante la respiración espontánea. Ahora, brevemente, quiero regresar al estudio de este colega para resaltar algo importante. Vimos que la baja presión de vías aéreas y el alto volumen corriente, la manera en que generan una baja presión de vías aéreas y un alto volumen corriente es aplicando presión negativa en el abdomen del conejo. Realmente están succionando el pulmón, y la presión transpulmonar es tan alta como lo es en condiciones de alta presión. Simplemente la presión de vías aéreas parece baja por la ventilación con presión negativa. La ventilación con presión negativa con una excesiva distensión pulmonar puede derivar de ventilación con presión negativa y ventilación con presión positiva. Esto también sugiere que un objetivo para la protección pulmonar es la presión transpulmonar y el estrés y el esfuerzo. Un experimento clásico de un laboratorio demostró que los animales sujetos a un experimento desarrollaron una lesión pulmonar después de ciertas horas. Esto se debe a que el esfuerzo inspiratorio vigoroso lleva a edema debido al estrés pulmonar asociado con el esfuerzo respiratorio espontáneo durante horas. Quizás muchos ya leyeron este artículo. Este es un trabajo muy importante de Takeshi Yoshida. Vio la respiración espontánea en pacientes con lesión pulmonar, y aquí se muestra que la lesión pulmonar es relativamente leve. La presencia de la respiración espontánea parece estar asociada con menos lesión pulmonar de la ausencia de respiración espontánea. En contraste, si tenían una mayor lesión pulmonar, la presencia de la respiración espontánea está asociada con más daño en comparación con la ausencia de respiración espontánea. Así que el riesgo de lesión por respiración espontánea puede depender en gran medida de la severidad de la lesión pulmonar. Ahora bien,
Hay observaciones circunstanciales que resaltan la interacción interesante entre el diafragma y el riesgo de lesión pulmonar. Esta imagen de aquí viene de un artículo publicado hace 2 años en un paciente que desarrolló fibrosis pulmonar unilateral. Y lo interesante es que este paciente tenía lesión del nervio frénico y el paciente tuvo eso durante 10 años y desarrolló fibrosis pulmonar. Y él solo desarrolló esto en el lado con un diafragma contraído normalmente. Esto realmente refuerza la importancia de los resultados del estrés de un diafragma contraído, lo cual sugiere que la actividad del diafragma realmente puede ser una causa importante de lesión pulmonar crónica y aguda. Podemos ver aquí que el diafragma en el lado que se contrae está bien preservado, mientras que el diafragma del lado no contraído realmente está atrofiado. Así que esto nos llevó a hipotetizar que quizás el grosor del diafragma puede predecir el riesgo de los pacientes de una lesión pulmonar en pacientes ventilados. Y si vemos esto, lo que hicimos, vimos la relación entre el grosor del diafragma y el efecto de los bloqueadores neuromusculares. Ahora, la idea es que si los bloqueadores musculares tienen un efecto en SDRA, es porque pueden evitar la lesión pulmonar de los pacientes. Si los pacientes tienen un diafragma grueso y son pacientes de alto riesgo para una lesión pulmonar autoinfligida, podrían beneficiarse de estos bloqueadores musculares. En contraste, los pacientes con un diafragma delgado tienen un menor riesgo de sufrir lesión pulmonar y pueden perjudicarse más con los bloqueadores musculares. Rose et al. Demostró que no hay beneficio en la mortalidad en el bloqueo muscular en estos pacientes. En nuestro estudio observacional en la corte vimos que no hay una relación significativa entre el uso de bloqueos neuromusculares y el desenlace clínico. Pero cuando dividimos a estos pacientes en pacientes que tuvieran un menor grosor basal del diafragma y un mayor grosor basal del diafragma, podemos ver que el menor grosor, el uso de bloqueadores neuromusculares llevó a una menor sobrevida que sin usar bloqueadores. Ahora, esta relación se invirtió en los pacientes que tuvieron una mejor sobrevida con el tiempo con el uso de bloqueadores neuromusculares y una menor sobrevida sin ellos. Así que esto sugiere, circunstancialmente, refuerza la idea de que el estatus del diafragma y el grosor y la fuerza del diafragma pueden determinar el riesgo de los pacientes a una lesión pulmonar. También resalta la importancia de prestar atención a lo que está haciendo el diafragma cuando tratamos de proteger al pulmón. Muy bien. ¿Cómo conjuntamos estas ideas? Ahora, en un artículo de consenso publicado hace 2 años, tratamos de establecer estas ideas de manera integral para integrar la protección al diafragma y al pulmón. La ventilación es un problema de 2 dimensiones, en donde estamos equilibrando y manteniendo la ventilación adecuada, evitando inflación excesiva del pulmón y distensión excesiva con un volumen corriente bajo y una presión baja. Ahora, cuando se añade protección al diafragma, se añade una tercera dimensión. Ahora debemos mantener la ventilación adecuada, protegiendo al pulmón de lesión y también optimizar esto para que el diafragma no se contraiga muy poco o no se contraiga mucho. Pero en teoría, si podemos lograr estas 3 metas al mismo tiempo, potencialmente podría facilitar mejores deseos del paciente, como alivio de la disnea, acelerar la liberación para prevenir complicaciones nosocomiales en sobrevivientes.
Ahora, algo central en este proyecto para obtener condiciones óptimas del pulmón y diafragma es medir el esfuerzo respiratorio. Y esta es la técnica definitiva, porque con el balón pueden ver claramente que los cambios en la presión significa que hay un esfuerzo respiratorio y pueden ver que las presiones positivas, la presión transpulmonar reflejan los efectos combinados del ventilador y los pacientes en los pulmones. Así que ahora directamente podemos monitorear el riesgo de trauma leve y el riesgo de volutrama por un excesiva estrés y esfuerzo del pulmón. Por supuesto, esta es una técnica muy especializada, no está disponible en todos los centros, se requieren habilidades y atención para monitorearla correctamente, pero hemos desarrollado técnicas no invasivas para monitorear el esfuerzo respiratorio durante la ventilación mecánica. De hecho, hay diferentes maneras de hacerlo. Primero que nada, pueden medir la presión aplicando un bloqueo respiratorio, inclusive durante ventilación asistida. Muchos ventiladores pueden aplicar un bloqueo respiratorio y eso permite medir la presión en meseta y pueden ver que la presión meseta es más mayor que la presión de vías aéreas, porque la presión meseta representa una larga extensión del ventilador y del paciente. En segundo lugar, el P01 es una medición del drive respiratorio y refleja la magnitud del esfuerzo respiratorio y la presión de oclusión expiratoria que se mide durante un solo bloqueo expiratorio. Esto puede significar el nivel de esfuerzo expiratorio. En práctica he encontrado que la presión de oclusión expiratoria es algo que yo mido todos los días en pacientes para tratar de lograr condiciones protectoras adecuadas en términos del esfuerzo respiratorio. Y esto es muy útil porque no solo se puede utilizar para estimar la magnitud del esfuerzo respiratorio y evaluar el riesgo de lesión al diafragma por un esfuerzo insuficiente o excesivo, también se puede utilizar para estimar la presión de distensión del pulmonar, la presión transpulmonar y, por tanto, evaluar el riesgo de pacientes que puedan tener una lesión autoinfligida. Primero que nada, este POC, aquí pueden ver gráficos del flujo en el ventilador, presión de vías aéreas y con técnicas especiales de monitoreo pueden medir la presión transpulmonar y aquí abajo tenemos la actividad eléctrica del diafragma, que como saben es otra técnica para monitorear el esfuerzo respiratorio. Así que durante la ventilación asistida, si se aplica una oclusión expiratoria, pueden ver que hay un giro negativo en la presión de vías aéreas, que es el POCC. Esto refleja el giro negativo en el esfuerzo expiratorio, como se ve en el balón esofágico. El problema, por supuesto, es que cuando se ocluye la vía aérea, las condiciones de contracción para el diafragma son diferentes que cuando está abierta la vía aérea. Así que para corregir esa diferencia se puede multiplicar el POC medido con factores de corrección, es decir, multiplicar el POC medido por 3/4 para estimar el PMUS, que es la magnitud de la presión del músculo respiratorio, es el esfuerzo respiratorio. Luego pueden multiplicar el POC por 2/3 para obtener este cambio en la presión expiratoria y pueden añadir este giro estimado al cambio en la presión de las vías aéreas. Les puede ayudar a estimar el giro de la presión transpulmonar. Esto nos permite estimar la presión transpulmonar y el esfuerzo respiratorio. Así que con esta maniobra tan simple tenemos toda la información necesaria para tratar de lograr condiciones que protegen al diafragma. En este artículo validamos esta técnica y vimos que es muy sensible para detectar el esfuerzo respiratorio excesivo y la presión transpulmonar excesiva. Aquí esta es la página www.pocc.coemd.ca. Pueden instalar una app en su teléfono para estimar el esfuerzo y los cambios de la presión transpulmonar a través de la medición POC.
Así que para concluir, en términos del abordaje protector de pulmones y diafragma, el objetivo debe ser la presión, no el volumen. En términos de proteger el diafragma, el objetivo debe ser el esfuerzo respiratorio, la presión generada por los músculos respiratorios. En tercer lugar, para proteger el pulmón del diafragma, el objetivo debe ser la presión transpulmonar, no solo la presión de vías aéreas. Así que lo crítico es prestar atención a la mecánica respiratoria, el esfuerzo respiratorio y el POCC para evaluar la mecánica y el esfuerzo respiratorio para minimizar el riesgo de lesiones pulmonares inducidas por ventilador y autoinfligidas. Me voy a detener aquí y con mucho gusto puedo responder sus preguntas. Muchas gracias. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Iwan. Realmente fue una conferencia sumamente interesante. Estoy seguro que muchos de ustedes, igual que yo, la disfrutaron muchísimo. Y pues bueno, es el momento de preguntas y comentarios. Les recuerdo que estamos en vivo, completamente en vivo a través de la plataforma por el link que se les ha, digamos, compartido, pero también estamos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook. Así que pues hay diferentes maneras de participar en esta conferencia. Seguro que ustedes tendrán por ahí algunos comentarios, algunas preguntas que nos pueden ir haciendo llegar y nosotros con todo gusto se las transmitimos al doctor Iwan completamente en vivo. Y pues bueno, mientras vamos a empezar con algunos comentarios por parte de nuestro invitado. En este momento tenemos, como les comentaba, al doctor Miguel Ibarra Estrada, que muchos de ustedes conocen. Él es un excelente médico intensivista también a nivel nacional de la ciudad de Guadalajara, es un gran amigo, participa también con nosotros en nuestro grupo de ultrasonido y de la unidad de WinFocus Guadalajara, trabaja en el Hospital Civil de Guadalajara. Mike, no sé si tuvieras por aquí algún comentario, alguna pregunta. Yo estoy seguro que sí, porque has también tú publicado algunos estudios bastante interesantes. Recientemente publicaste sobre APRV en la revista Critical Care. Así que, bueno, no sé si tuvieras algún comentario, Miguel, con todo gusto te escuchamos. Sí, claro. Primero, muchas gracias al doctor Iwan. Una excelente presentación. Sí surgen varias dudas, sobre todo que nos platique de su experiencia. Antes que eso, sí quisiera remarcar que aunque hay varias causas del miotrauma, de este trauma diafragmático, que ya el doctor ha descrito muy bien. Además de la subasistencia, está la sobreasistencia, las contracciones excéntricas, diafragmáticas, la atrofia longitudinal por exceso de PIP, por ejemplo. Sí es importante señalar que por mucho la más común es la subasistencia, la sobreasistencia, cuando no dejamos al paciente activar su propio diafragma, ¿no? Y aquí es donde se vuelve mucho más importante de lo que creemos el uso del balón esofágico, porque a veces uno, así de forma superficial, dice, pues baja la sedación para que el paciente dispare al ventilador, ¿no? Pero sí es muy importante tener en cuenta que está bien descrito, el doctor Iwan lo ha descrito bien, que el solo hecho de que un paciente dispare al ventilador, eso no garantiza que el diafragma ya se está protegiendo. Sí, el doctor ha descrito de manera excelente que el nivel de esfuerzo que necesita uno lograr en el paciente para que esté protegido el diafragma es simular un esfuerzo igual al de un paciente sano en una respiración pasiva, tranquila. Entonces, el solo hecho de disparar al ventilador no garantiza que el diafragma se está activando de forma suficiente. Entonces, el solo hecho de pasar a un paciente a un modo con respiraciones espontáneas y haberle bajado la sedación, ahí todavía no logramos la meta. ¿Sí? Necesitamos el balón esofágico para monitorizar de forma más precisa la magnitud de esos esfuerzos. Y no solo eso, ya teniendo esfuerzos suficientes del paciente, ¿qué pasa si se exceden estos esfuerzos? Después podemos estar rebasando presiones transpulmonares
a niveles que ya no son seguras. ¿Sí? Y esto me lleva a hacerle una pregunta al doctor Golliger. Si de verdad usted cree que de verdad es realista hacer una protección diafragmática sin un balón esofágico, sobre todo considerando estos otros conceptos de Pendeloff, el doble disparo oculto a veces, dobles volúmenes corrientes, la fuga vascular pulmonar asociada a esfuerzos excesivos. Es decir, tenemos balón esofágico, pero si no lo usamos en cada fase de la ventilación del paciente, me da la impresión que no es muy realista decir que estamos protegiendo el diafragma si no vigilamos cada uno de estos conceptos. Entonces, ¿usted cree que es realista sin un balón esofágico lograrlo? Muchas gracias, doctor Ibarra. Esta es una pregunta muy buena. Estoy de acuerdo con usted. Debemos prestar mucha atención a lo que está pasando dentro del tórax del paciente. Y algo que realmente me fascina sobre la ventilación mecánica es que durante 60 o 70 años hemos aprendido a prestar más atención a lo que está haciendo el ventilador, pero todavía no prestamos mucha atención a lo que hace el paciente con el ventilador. Tiene razón, el balón esofágico es una técnica muy poderosa que nos da una imagen muy clara de cómo respira el paciente y cuán protegido está el pulmón durante la ventilación mecánica. Yo diría que estas nuevas técnicas no invasivas, como la presión de oclusión expiratoria que le resalté en particular, quizás no sea tan precisa, pero es una herramienta de tamizaje muy útil para detectar a un paciente que no tiene esfuerzo. Así que si uno se acerca al ventilador y el paciente está detonando el ventilador y vemos respiraciones detonadas, pero se aplica la presión de oclusión, podemos ver que los niveles del paciente son muy bajos, pero a veces lo que yo veo es que no hay ningún esfuerzo y de hecho el paciente está autodisparando esto. Al examinar al paciente de esta manera sencilla, con el pulso expiratorio, podemos ver si el paciente está haciendo suficiente esfuerzo, si el esfuerzo está presente, y con frecuencia lo que encontramos es que el esfuerzo está muy elevado. Esto puede ser una indicación de decir, bueno, necesito ponerle un balón a este paciente para monitorearlo y ver qué está pasando, o inclusive para actuar, para reducir las presiones en el ventilador para que el paciente respire más y modificar la sedación de ser necesario para suprimir el impulso del paciente para respirar. Pero realmente lo que quiero enfatizar es el punto que usted mencionó. No es suficiente solo ver si el paciente está disparando el ventilador. Deben prestar atención al tamaño de su esfuerzo, así que el balón o estas técnicas no invasivas pueden ser muy útiles. Muchas gracias. De hecho, esto que acaba de decir me lleva a otra pregunta. En un estudio que hicimos nosotros del uso de APRB en pacientes con COVID, el protocolo dictaba cierto grado de permisibilidad de respiraciones espontáneas por el beneficio que puede tener en APRB. Pero encontramos que en esto, a diferencia de nuestros pacientes antes de la pandemia, fue muy notorio el aumento en el impulso respiratorio de los pacientes. No nos dejaban disminuir un poco la sedación o el bloqueo neuromuscular. Encontramos más dificultad en hacer este abordaje que también usted ha descrito de bloqueo neuromuscular parcial. ¿Usted notó alguna tendencia durante esta pandemia, algo parecido a nosotros? Si de verdad fue más difícil o solo fue nuestra percepción.
Estoy de acuerdo con usted. Muchos de estos pacientes con COVID tenían un impulso respiratorio muy alto que continúa y continúa y se volvió muy difícil de liberarlos de la sedación por esta misma razón. Estaban haciendo grandes esfuerzos que podían lesionar el pulmón. Así que esto ha sido un gran desafío. Es interesante tratar de entender por qué el impulso está tan elevado en estos pacientes. Yo sé, bueno, no tengo una explicación definitiva, inclusive después de 2 años, pero estoy de acuerdo con su observación. Con frecuencia debemos usar mayores niveles de sedación para que intente respirar de lo que antes habíamos visto. Bien, muchas gracias. Y ya por último, me gustaría hacerle una pregunta que me parece muy interesante, sobre todo a investigaciones futuras. Hay un par de estudios aleatorizados recientes de la actividad eléctrica diafragmática. ¿Qué, qué, qué potencial ve usted en el uso de la protección diafragmática con este método? Muy buena pregunta. Me parece, esta es mi técnica favorita para monitorear el esfuerzo respiratorio y es porque una vez que se coloca el catéter en la posición adecuada, se queda ahí durante horas y días y te da una señal muy buena de cada respiración. Inclusive con el balón esofágico que se pone, se tiene un muy buen rastreo. Desafortunadamente, el balón se desinfla con el tiempo, el catéter deja de funcionar, se tiene que desinflar y volverlo a inflar cada vez que se hace una medición. Así que el balón puede ser engañoso, pero lo que usted menciona es una señal muy buena. Uno de los desafíos de monitorear la actividad eléctrica del diafragma es que la amplitud no se relaciona muy bien con un nivel particular de presión. En algunos pacientes, 10 microvoltios puede ser un esfuerzo grande y en otros pacientes, 10 microvoltios podría ser un esfuerzo relativamente pequeño, inclusive en cambios en pacientes con el tiempo por las propiedades cambiantes del músculo. Lo que yo haría es medir el POC y si yo veo que 10 microvoltios se correlacionan con 15 centímetros de agua POC en ese paciente, entonces yo sé que 10 microvoltios es el nivel superior aceptable de esfuerzo. Así que me dirigiría a un EDA de 10 a 30 microvoltios en los pacientes. En otros pacientes puedo tener otro resultado. Así que estas maniobras nos permiten decidir cuál es el nivel de EDA. Y yo creo que esta puede ser una buena solución. Nos interesa mucho aplicar esta técnica en el futuro. Muchas gracias. Nada más quisiera para finalizar mi participación aquí resaltar que esto también es mucha cuestión de hacernos conscientes de la necesidad de la vigilancia de la protección diafragmática. Porque sí, les confieso que en nuestro caso, en nuestra unidad, en la que sí tenemos balón esofágico, estamos muy acostumbrados a vigilar sin falla siempre la presión transpulmonar inspiratoria, siempre la presión meseta, siempre en los primeros días cuando el paciente tiene la peor condición pulmonar. Y cuando el paciente está mejorando, muchas veces tendemos a sacar el catéter sin darnos cuenta que estamos desaprovechando la utilidad que tiene para seguir vigilando el retiro ventilatorio, ¿sí? Es no estar conscientes, ¿sí? Tenemos las hojitas, nuestro formato en cada terapia, estoy seguro que muchos se van a identificar con esto. En sus terapias tienen el reporte en cada gasometría, ahí hay que registrar cuánta PIP, cuánta presión meseta, cuánta presión pico, cuánto índice PO2, FIO2, pero no está la presión de oclusión o la P01, por ejemplo. No estamos acostumbrados a medirlo de forma tan rutinaria. Y ese sería el primer paso, creo yo, para optimizar este manejo. Ok,
Perfecto. Gracias, Mike. Gracias, doctor Iwan. Excelentes comentarios. Bueno, hay preguntas de la audiencia. Quisiera comentarles que tenemos público, tenemos gente que nos está viendo de diversas partes de Latinoamérica, no solamente de México. Tenemos conectada gente de Chile, de Perú, de Ecuador, de Guatemala, de Costa Rica, de España. Un saludo a República Dominicana, a Bolivia, que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Y pues bueno, hay algunas preguntas. Me gustaría que nos respondiera el doctor Iwan y igual también Mike sobre la utilidad que tiene la evaluación del diafragma mediante ecografía. El doctor Iwan ha participado en muchos estudios importantes, sobre todo con el doctor Martín Dres de Francia. Han publicado mucho sobre la evaluación diafragmática mediante ultrasonido. Nos gustaría escuchar su opinión, ya que también de parte de nuestra audiencia están preguntando la utilidad de esta herramienta para la evaluación del diafragma. ¿Usted cree que podría ser útil en nuestras unidades de cuidados intensivos? Yeah, so I think this is a ve- I think this is a very useful technique to Me diagnose parece que es una diaphragmatic técnica weakness in muy útil ventilated para patients. diagnosticar So if I have a la patient debilidad del who's diafragma en having pacientes difficulty ventilados. breathing Tengo un from paciente que mechanical tiene ventilation, who dificultad fails a para quitarle spontaneous la breathing ventilación trial, mecánica, then one of the que important falla reasons for that potentially is that la they have prueba diaphragm de dysfunction. respiración And the espontánea. diaphragm Eso puede ultrasound makes it very llevarnos easy a to pensar a una assess disfunción del whether the diafragma. diaphragm Y esto is es algo muy contracting fácil de evaluar and how much, si el and diafragma during a se está spontaneous breathing contrayendo, trial. And that really becomes a very y useful realmente se vuelve and very feasible way of assessing the diaphragm. una manera muy viable de That's probably evaluar the el main diafragma. clinical use from my standpoint, but Quizás some of these other measurements look for el changes in principal uso thickness over time clínico, and podemos ver thickening cambios fraction, del not really a grosor more con el useful in tiempo research y la still. fracción de engrosamiento. But Esto puede ser muy útil for para example, you investigación, could pero, imagine por optimizing ejemplo, ventilation by measuring the thickening optimizar la fraction to ventilación see that it's midiendo sort of at la that fracción intermediate de level of effort grosor. that Es might como ese enable nivel actually intermedio de injury. esfuerzo But que evita to me, it's really useful la as a atrofia y la diagnostic tool lesión. for Para diaphragm mí, dysfunction. esta es una herramienta diagnóstica para disfunción diafragmática. Muchas gracias, doctor. Mike, no sé si quisieras comentarnos algo. Sí, ese es otro detalle con el ultrasonido pulmonar que también es cuestión de hacernos conscientes que tendemos a usarlo. Uno de los mayores usos es la predicción del winning ventilatorio, pero no siempre se nos ocurre estar monitorizando el diafragma desde los primeros días de la ventilación. El doctor Golliger también, en uno de sus estudios, recuerdo que él nos ha reportado cómo algunos pacientes, desde que ya llegan a la terapia, cuando uno les hace la primera evaluación, y hay pacientes cuyo diafragma ya no está normal, ya no tiene el grosor normal, ya no tiene la excursión normal, y desde ahí es donde falla el proceso de la monitorización, y por eso tiene más importancia ver la tendencia que en los cambios al paso de los días. Sí, y pues a estas alturas no hay un nivel sugerido, por ejemplo, como ya lo hay de la presión de oclusión o de la P01, ¿sí? No hay un número que nos diga, vete por esta ruta y por aquí está bien, ¿sí? Está menos definido su uso. Ok, gracias, Mike. Bueno, y una pregunta muy común que también nos hace el doctor José Alfonso Espinosa es sobre el uso de los miorrelajantes, de los relajantes musculares. Ya el doctor Iwan ha comentado algo de eso, pero siempre queda la duda de cuánto y cómo, en qué indicaciones utilizarlo, cuáles son los pacientes que deberíamos de utilizarlo, en cuáles no, y en aquellos que decidimos utilizar los miorrelajantes, por cuánto tiempo, porque ahora con la pandemia creo yo que se han estado utilizando, no sé si sobreutilizando, porque quizás la manera en cómo se está manifestando precisamente el paciente con distrés respiratorio agudo por COVID ha sido muy peculiar. Entonces, me gustaría escuchar al doctor Iwan, también al doctor Mike, acerca del uso de relajantes, su indicación y por cuánto tiempo, doctor Iwan, si es tan amable, por favor.
Yeah, that's an interesting question. Clearly, Sí, esa es una pregunta the available interesante. data suggests that Claramente los datos disponibles routine use of sugieren neuromuscular relaxants doesn't have a que el benefit. uso de relajantes neuromusculares tienen un beneficio. Possibly the patients with high diaphragm Posiblemente los thickness pacientes would benefit con from un using alto grosor del Suboxone, but I diafragma think se that finding needs to be beneficiarán de estos replicated in future bloqueadores, clinical trial. pero esto deberá Um, ser I replicado en think el futuro en estudios I clínicos. I Yo would, creo, in my practice, in my ICU, en mi we práctica, will en use mi UCI, neuromuscular blockade when a patient has usamos severe bloqueo hypoxia, more than high neuromuscular oxygen over cuando 100, el paciente and tiene una they're difficult to hipoxemia manage, severa they're needing to y be es prone, difícil de manejar and y we're necesitan using estar en PEEP. posición prona. And Usamos un often PIP those alto. patients also Con have very high frecuencia, effort esos levels and pacientes también tienen asynchronous, and so niveles altos de they're at esfuerzo, risk of quizá longitudinal disíncronos, diaphragm así que su injury riesgo de lesión from pulmonar the y high lesión effort. So we'll diafragmática use paralysis del alto esfuerzo. typically Así for que about usamos 24 hours and parálisis por lo then taper general it down durante to unas assess. 24 horas y One thing luego that la I've started to bajamos y do more and volvemos a more in my evaluar. practice is Algo que rather yo than cada vez hago stopping the más en mi paralysis práctica es, en outright, lugar de is to detener la reduce the dose down to parálisis, very low de levels. pronto es reducir la And so dosis a that niveles muy actually bajos. restores some muscle Eso de function, hecho restaura but alguna actually keeps función the muscular patient a bit y de weak, hecho and mantiene so al they can't paciente generate un huge poco efforts débil and para que no volumes. puedan generar So it sort grandes of protects esfuerzos the y lungs better, volúmenes. allows them to Así actually que breathe protege al pulmón, pero permite que de hecho and respiren start to contract y their diaphragm empiecen to prevent diaphragm a atrophy. contraer el And to do that, the diafragma sort of para a evitar la happy atrofia del medium in diafragma. terms of Así que ese es un protecting the lung término and the medio diaphragm en at the términos de same time in proteger these very sick al patients. pulmón y el diafragma And it al also mismo allows tiempo you en to estos see pacientes whether que the están patient's enfermos. actually going to tolerate being Pero off también nos permite ver neuromuscular si los blockade pacientes están tolerando altogether. So that's estos bloqueadores my neuromusculares. practice. I Así think we que do need more esa es mi trials práctica. to Yo creo que necesitamos más test estudios the benefit of these para probar strategies, el and beneficio de las I'm estrategias very interested to hear what y me interesa Dr. mucho Ibarra has to say about escuchar this. lo que el doctor Ibarra tiene que decir al respecto. Exacto. Adelante, Mike. Yo creo que no puede, para mí es imposible de tener una respuesta así tan simple como un periodo de tiempo, un día, 2 días. Creo que no podemos, esa no es la forma de responder, porque ¿cuánto hay que bloquearlo? Pues lo que sea necesario. El objetivo principal es que no sean más de 24, 48 horas, pero recientemente desde la pandemia, otra vez insisto, ha habido mucha tendencia, me ha tocado muchos pacientes que aunque uno no quiera, tiene que bloquearlos. Y un ejemplo muy común recientemente son las disincronías, que ya dijo el doctor Golliger. Varios casos de disparo reverso, por ejemplo, que es una de las disincronías pues más difíciles de resolver con ajustes ventilatorios. El disparo reverso se necesita dejar al paciente que respire, pero que con respiraciones espontáneas. Pero si el paciente no está listo para tener respiraciones espontáneas, si el nivel de soporte que está utilizando todavía es muy alto, uno se ve obligado a reasumir el bloqueo neuromuscular, así sea que ya lleve 3 o 4 días, porque después uno se arriesga, repito, este fenómeno de péndulo, que es muy peligroso y de hecho ni siquiera el balón esofágico no lo podemos ver con el balón esofágico, ¿sí? Entonces, sometemos al paciente a otros riesgos que no son tan perceptibles si no bloqueamos al paciente, ¿sí? ¿Cuántos hay que bloquearlo? Yo creo que lo que sea necesario. Ya, exacto. Sí, sí, desde luego, Mike. Y pues bueno, sin duda alguna es un tema pues bastante extenso. Esta pandemia nos ha enseñado muchísimo. Hemos tenido que innovar, hemos tenido que investigar más, hemos tenido que aplicar lo que ya sabíamos, pero también hemos tenido que investigar mucho más acerca de precisamente de los modos ventilatorios, de los fármacos, etcétera. Ha sido pues muy peculiar estos momentos. Y pues bueno, de hecho el doctor Alfonso Chávez Morales también nos está comentando que bueno, que él considera que es muy importante la función cardiovascular en los pacientes que se encuentran con ventilación mecánica, desde luego el estado nutricional, el tiempo de ventilación mecánica, y bueno, nos pregunta que cuál es el peso que le damos y la correlación a la función diafragmática respecto al estado nutricional. Estoy seguro que bueno, que todos nosotros le damos un gran peso
al valor nutricional y desde luego al estado nutricional y desde luego también a la función cardiovascular. Pero bueno, me gustaría escuchar la opinión del doctor Gollinger respecto a esto, el papel de la nutrición en los pacientes con ventilación mecánica. No sé si nos está escuchando el doctor. Muy bien. Bueno, Miguel, ¿tú nos escuchas? Yo sí. Ok. Bueno, parece que no escuchamos a nuestra traductora. Tenemos algunos problemas técnicos. Muy bien. Sí, yo aquí Bueno, estoy, ¿eh? Ok. Más bien él es el que, yo creo que él se desconectó, no sé. A ver. Creo que perdió su micrófono o su audio, el doctor. Ok. Sí, yo creo que lo perdió. Bueno, no sé si hay manera de abrir el audio. Nos podemos, de todos modos, a ver, me voy a cambiar de canal. Testing, 1, 2, 3, 4. Me parece que es del lado del doctor que perdió el audio. Can you hear me? Can you hear me? Doctor, can you hear us? Can you hear me, the interpreter? Testing 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, probablemente el doctor tuvo algunos I think Dr. Gallagher is having some technical glitches. Ok, bueno, al parecer el doctor Iwan tiene algunos problemas desde Canadá. Como les comentaba, pues estamos completamente en vivo y seguramente pues esto es parte de eso, ¿verdad? Entonces, pues me gustaría con esto pues ya terminar nuestra sesión de enero de este año que inicia. Como les comentamos, pues nos esperan grandes conferencias, grandes participaciones, grandes eventos, como precisamente nuestro Congreso Nacional en la ciudad de Guadalajara. Estén muy atentos también a nuestras próximas sesiones. Mike, no sé si quisieras despedirte de la audiencia con algún mensaje final. Sí, muchas gracias por invitarme y a la audiencia sí le recomiendo. El doctor tiene varios artículos, varias descripciones, incluso cartitas descriptivas donde habla muy bien de esta presión de oclusión. Es un excelente, pues digamos que es la siguiente alternativa más efectiva en lugar del balón esofágico para cuidar el diafragma. Muy frecuentemente en las clases ahí con los residentes, en los pases de visita, insistimos en la protección diafragmática y efectivamente lo primero es darnos cuenta que ni siquiera lo estamos haciendo bien, ¿sí? Secuencialmente estar midiendo presión de oclusión, P01 por lo menos. ¿Sí? Exacto. Muchas gracias. Perfecto, Mike. Bueno, pues un abrazo, te mando un saludo desde Monterrey. Espero vernos pronto en algún curso, en algún evento de nuestra asociación. Y pues bueno, darles a todos las gracias, a todos los que nos escucharon, nos estuvieron viendo a través de nuestras diversas plataformas. Como les comentaba, hubo quienes estuvieron en diversos lugares de Centroamérica, Latinoamérica en general, España también. Y pues bueno, agradecerles el habernos seguido en esta sesión del Colegio Mexicano de Medicina Crítica. También a nombre de nuestro presidente, el doctor Julio César Mijangos, les deseamos un excelente principio de año y nos estaremos saludando en nuestra próxima sesión del mes de febrero. También va a estar muy interesante, así que les recomiendo mucho que sigan conectados. Un abrazo a todos y pues bueno, nos veremos próximamente. Un saludo a todos desde aquí, desde la ciudad de Monterrey. Un abrazo. Que tengan buen inicio de año. Hasta luego. Hasta luego.